Hi everyone, how you doing today? All good? Yeah, hope so. Well, today I want to show you a slightly different approach to this storytelling and reading method or approach or technique, whatever you want to call it. And what we're going to do is pretty similar to those storytelling classes that you can, check out in my channel and other places. And yeah, I mean, if you've seen some of those classes, you know what I'm talking about. If not, this is just about creating a story together, and helping you understand the message, which is the most important thing when learning a language, right? It's, as usual, it's as simple as that. If you understand what I'm saying, you're learning the language. It's that simple. So, I do my best through gestures, similar words, pictures, or whatever I can use to help you understand the message, which is the most important thing. Okay, good. But today, it's, we're going to create a story, and I'm actually going to create a story, so the approach is going to be pretty similar. But instead of asking questions, as I usually do, I'm just going to write down the entire story. I'm going to try to improvise all the way. So this is not a scripted story. I'm just going to create it from scratch as we go. So I don't know what this is going to look like, but I think it's going to be fun. And I've seen them with my students that it really helps them when they see everything written down, every new words or, even words that they knew, but I mean, that they knew how they sound, but they didn't know how they look, in the document or in the written form, right? Okay. So yeah, hope you enjoy it. And yeah, like I said, as usual, I'll do my best to help you understand. So let's go. Okay. El protagonista de la historia, ¿sí? Protagonista, just quick last thing in English, right? I'm going to speak Spanish all the time, and of course I'm going to write that. I'm going to write things down in Spanish. I'm just going to explain that protagonista means main character. Okay, just for that. Like I said, just for you to understand, because it's not a really common word, I guess, or a word that you should know. But yeah, just that little thing. El protagonista de la historia es un hipopótamo. Sí, un hipopótamo. El hipopótamo se llama James y vive en Toronto, Canadá. Sí, perfecto. Es un hipopótamo canadiense. Perfecto. Hipopótamo canadiense. Ahí está. Vale. James es un hipopótamo especial. ¿Sí? James es un arquitecto famoso en Canadá. ¿Sí? Es un hipopótamo muy especial. No. James no es un arquitecto famoso en Canadá, no. Es un arquitecto famoso en el planeta entero. ¿Sí? El planeta entero. Perfecto. James es el arquitecto de la torre CN. Es una torre famosa de Toronto. ¿Sí? Perfecto. Sí, es el arquitecto de la torre CN, es la torre famosa de Toronto. Y James es un hipopótamo de Toronto. Bien. Pero, yeah, I'll just translate little things so that you probably don't know now. Yeah. Pero James también,
also. También es el arquitecto de otros monumentos famosos en todo el planeta. ¿Sí? Por ejemplo, James es el arquitecto de las pirámides de Egipto. ¿Sí? Pirámides de Egipto. Pirámides de Egipto. La Torre Eiffel de París. ¿Sí? James es un hipopótamo muy especial, sí, es un arquitecto famoso. O sea, es el arquitecto de la Torre Eiffel en Toronto, las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma. ¿Sí? No, Coliseo. El Coliseo de Roma. ¿Qué más? ¿Qué más? El, el Burj Khalifa de Dubái, que es el edificio más alto del planeta. ¿Sí? El Burj Khalifa, el edificio, edificio más alto del planeta, ¿sí? El número 1, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? Otros monumentos del arquitecto James, el hipopótamo de Toronto. No sé. Las pirámides mayas de México y Guatemala. ¿Sí? Un momento. Las pirámides son la especialidad de James. ¿Sí? A James le gustan, ¿sí? En Facebook le gustan las pirámides. ¿Sí? Es un experto en pirámides. ¿Sí? Es su construcción favorita. ¿Sí? Perfecto. Entonces, más monumentos del arquitecto James, el hipopótamo de Toronto. A ver. Pirámides de Egipto y las pirámides mayas de México y Guatemala. La Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, el Burj Khalifa de Dubái. ¿Qué más? El Kremlin de Moscú. ¿Sí? En Rusia. ¿Qué más? La Gran Muralla China. La Gran Muralla China es el monumento más famoso de China. ¿Sí? La Gran Muralla China. ¿Sí? Perfecto. Y otras, ¿sí? Etcétera. Muy bien. Y James es un arquitecto famoso, ¿sí? Y muy ambicioso. Ambicioso, ¿sí? Es similar en inglés, ¿sí? Ambicioso. Perfecto. James quiere I'll do this just for once, okay? Once. If you've seen some of my previous videos, you already know that. If not, whenever I use the word once, I'll use the gesture. I mean, once or want. Don't worry about the specific tense, all right? The context will tell you, right? So just for the meaning of to want, right? Whether it's I want or he wants, doesn't matter. Perfecto. James quiere construir, ¿sí? Construir un proyecto especial en el planeta Saturno. ¿Sí? Es un hipopótamo muy especial. ¿Sí?
Entonces, tiene un proyecto muy especial. ¿Y cuál es el proyecto del el hipopótamo James? ¿Cuál? Sí, what or which. ¿Cuál es el proyecto del hipopótamo James? Es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, el protagonista de la historia es un hipopótamo. El hipopótamo se llama James y vive en Toronto, Canadá. Es un hipopótamo canadiense. Y James es un hipopótamo especial. James no es un arquitecto famoso en Canadá, es un arquitecto famoso en el planeta entero. James es el arquitecto de la Torre CN, una torre famosa de Toronto. Pero James también es el arquitecto de otros monumentos famosos en todo el planeta. Por ejemplo, James es el arquitecto de las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, el Burj Khalifa de Dubái, que es el edificio más alto del planeta, las pirámides mayas de México y Guatemala, el Kremlin de Moscú, la Gran Muralla China, etcétera, etcétera, etcétera. Es un arquitecto muy importante, muy famoso. Y sí, las pirámides son la especialidad de James y es un experto en pirámides. Es su construcción favorita. ¿Sí? Y James es un arquitecto famoso y muy ambicioso. Y James quiere construir un proyecto, un monumento, un proyecto especial en el planeta Saturno. ¿Y cuál es el monumento, cuál es el proyecto del hipopótamo James? El proyecto especial. Pues es una sorpresa. Sí, es una sorpresa. We'll find out in the next episode. Okay, cool. So yeah, I hope I hope you enjoyed this lesson, and I hope it was helpful for you. Like I said at the beginning, I've seen it in my students that it really helps them out when I write things down, and you know, because you may be able to understand them even if I don't write them down, but this is going to help you start, some reading practice in Spanish, which is awesome because remember that all you need to do in order to learn a language is to listen and read. To listen and read. So that's the most important thing, the input part of the language, right? And yeah, I'm gonna do it this way so the message is comprehensible, which is another key. Like comprehensible input is the key to the entire process. So this way you're getting to hear me talk about the story and you're gonna read it at the same time, which I think is going to be really useful. And then, yeah, of course, there might be some words that you don't understand, but once I write them down, they become clearer, right? Because, they might be pretty similar in the written form, but the pronunciation may be a bit different between English and Spanish. So by writing things down, that's really going to help you out. So yeah, with that being said, yeah, I hope you enjoyed it, and I'll see you in the next episode. And yeah, thank you, and don't forget to subscribe to my channel on YouTube. If you're watching the video there, just click the like button as well if you're enjoying these lessons. And yeah, we'll continue with our Spanish learning journey here. And yeah, hope you had fun, and see you next episode. Bye-bye.